Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles, día 19 de octubre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy, gracias al apoyo de DarwinX al canal y a la escuela. Bien, antes de empezar, como siempre, recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe, bajo ninguna circunstancia, considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También recordaros que este viernes, última llamada, este viernes tenemos un webinar en directo. Se dará a las 7 de la tarde, hora española peninsular. Quedará grabado, lo subiré al canal, pero si queréis asistir en directo, recordad que hay un número máximo de 100 personas. Me quedan 7 u 8 plazas solamente, con lo cual si queréis aprender a crear escenarios, que es una de las partes de la primera fase del proceso operativo que vamos a incorporar a partir de ya la semana que viene a estos análisis que estoy haciendo cada día, ya los análisis de fin de semana para la operativa Swing. Por tanto, es importante que aquellos que seguís mis vídeos veáis, sea en directo después, este webinar. Y si queréis asistir en directo, pues aquí tenéis el mail para apuntaros, info@elespejodeltrader.com. Bien, vamos ya al mercado, directos al futuro del mini SP500, gráfico diario. Espera que me voy aquí. Ayer comentábamos que estábamos en una formación lateral, era el titular del vídeo de ayer. Y bueno, pues seguimos manteniendo un poco esos movimientos. Estamos dentro todavía de ese rango que vemos aquí en gráfico diario, con una base muy clara en los mínimos anuales, cerquita de los 3.500, 3.550 y una base superior, ¿no? La zona superior de este rango en los 3.815 aproximadamente. Mientras el precio se mantenga en este rango, pues movimientos aleatorios, erráticos, para arriba y para abajo, sin mucha dirección, donde tenemos que fijarnos para la operativa más intradía en niveles pues muy menores y buscando esas pequeñas tendencias en gráficos de 1 hora, de 15 minutos que se van formando dentro de este rango. Pero repito, estamos ante un marco mayor, ante una tendencia marco mayor lateral, y eso le da una fuerza nula al precio, es decir, sin dirección ninguna. Vámonos a marcos menores, gráficos de 4 horas. Aquí teníamos, ya habíamos ayer marcado una directriz bajista, que no es que sea relevante en cuanto a directriz, pero sí en cuanto a nivel, ¿no? Más intradiario, desde los máximos del mes de octubre, con estos máximos dejados aquí en la sesión del día 14, que fueron rotos en la sesión de ayer, junto con esos máximos de la semana pasada, que fueron polarizados al principio de la sesión europea, pero que luego el precio de la sesión americana, después de esa intentona de ruptura del máximo del día fracasada y dejó un pequeño upthrust, volvió, bajó y con un movimiento muy volátil, pues testeó la apertura del día, donde marcamos también un nivel de soporte ahí en los 3.700 junto con este gap alcista que se produjo al inicio de la apertura de los futuros de la sesión de ayer, y esa directriz también que habíamos marcado, ahí un poquito confluyó toda la zona de soportes 3.700 y nos dejó los mínimos también de la sesión, y es un nivel ahora pues a tener en cuenta para la sesión intradía de hoy, 3.700 como primer soporte más cercano al precio en este momento. Como primera resistencia más cercana, pues los máximos del día, que son más o menos los mismos que los máximos de ayer. Después de esta nueva llegada, ¿no? Esos máximos de la semana, hay otra vez encontrado resistencia y se los ha girado el precio ahí en la sesión europea. El siguiente soporte a destacar, por abajo de los 3.700, lo encontraríamos aquí en esta zona, que ahora lo veremos mejor en el gráfico de 1 hora. En cuanto a resistencias por encima de esta zona, pues ahí tenemos la zona de los 3.815, 3.820, donde ahí teníamos, ¿no? Un poco lo que he comentado, de esa parte superior de este rango indiario, que además aquí le confluye la media de 200 en este marco temporal de 4 horas. Vamos a ver en el gráfico de 1 hora este nivel, para acabar ya de concretar niveles para la sesión de hoy. Y aquí tenemos este nivel donde ahí hubo una zona antigua de la sesión del día 14, ahí esos soportes que luego se perdieron. Y aquí el precio, cuando el precio volvió a meterse por encima,
se testeó, hay un punto de acumulación, ahí cerquita de los 3.670, que ahora más a más ahí también confluye esa media de 200 en este marco temporal de una hora, con lo cual si el precio perdiera los mínimos de ayer, el siguiente soporte a contemplar es esta zona y luego ya el siguiente la zona de los 3.590 aproximadamente, esos mínimos dejados en la sesión del día 17 y ya entrando en el soporte mayor, todos esos mínimos anuales. Bien, con lo cual tenemos una sesión para hoy, miércoles, pues dentro de una formación en rango en gráfico mayor. También por ahora nos queda mucho antes de la apertura americana, pero en gráfico de una hora estamos viendo que estamos encajados en un rango con una parte superior en los 3.780 máximos del día y una parte inferior, una base en la zona de los 3.700, que es el nivel que he comentado, con lo cual cualquier movimiento entre esta zona, rango en una hora, con lo cual todavía le da menos fuerza al precio y movimientos pues mucho más erráticos, ¿no? Bien, vámonos al Nasdaq para acabar de trabajar este otro futuro. Vamos al gráfico diario. Aquí vemos también ese rango en gráfico diario, parte superior, banda superior en la zona de los 11.700, banda inferior en los mínimos anuales, 10.400, 10.600, toda esta zona. En gráfico de 4 horas también teníamos esa directriz bajista desde los máximos de octubre, que también ayer fue testeada junto, lo mismo, esa confluencia de niveles, de la apertura del día, esa zona de las medias ahí cruzadas, de esa directriz bajista, ejercicio de soporte, zona también ahí de los 11.000 aproximadamente, un poquito por debajo, y es el soporte que tenemos ahora mismo más cerca del precio. Por la parte superior, pues ese nivel, ese mínimo común de esa estructura de doble techo dejados en máximos del mes de octubre, ejercieron claramente de resistencia en la sesión americana de ayer, dejándonos ahí los máximos de la semana, cerca de los 11.430 aproximadamente, dejándonos una nueva directriz bajista. Ya digo, son directrices menores, el precio los cumple, más para una operativa así intradía, pues bueno, pueden funcionar, pero evidentemente son directrices sin ningún tipo de relevancia en cuanto a marcos mayores. En el gráfico de una hora también vemos, apreciamos esta zona de rango dejado desde de los máximos de ayer, esa resistencia de los 11.400 aproximadamente, y soporte de 11.100 más o menos. Tenemos también ahí la media de 200 en este marco temporal reforzando este nivel de soporte, con lo cual estamos ahora mismo en este marco temporal de una hora en un lateral. Cualquier movimiento aquí evidentemente se puede operar, pero tendríamos que trabajar mucho de tendencias en marcos inferiores y con mucha precaución, porque el precio puede quedarse frenado en cualquier punto, no tiene una dirección, no tiene la fuerza de la tendencia. Otra cosa es si se rompen estos máximos dejados en la sesión de ayer y de hoy, que podría llevarlo a la zona de los 11.550 y posteriormente a la zona de los 11.700. Y también si perdiera los mínimos de ayer, zona de los 11.100 junto con la media de 200, cuidado con esta directriz porque tuvo cierto peso en la sesión de ayer, aunque también teníamos ahí esos mínimos del día, pero cuidado con ella. Y luego ya realmente es que podemos ir perfectamente a la zona de los 10.700 mínimos del día 17 de octubre. Así que tenemos una zona, una situación pues muy en rango, con muy poca dirección, movimientos muy erráticos, muy volátiles, también hay que decirlo, en estas sesiones intradía. Y nada más, aquí dejamos la preparación del día de hoy. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.